bendiga. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar. Vamos a estar escuchando la palabra. Una hermana que ayude, por favor, allí a la hermana de la bebé, del bebé. Las maestras. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar retomando el tema. Cada vez que usted me ve aquí tiene que imaginarse ya de qué vamos a hablar, ¿verdad? Los que son viejitos acá en la congregación saben que he estado trabajando un tema. Hemos estado trabajando un tema y es el tema de doctrina. ¿Por qué he estado trabajando este tema? Porque por orden de Dios, por voluntad de Dios, la iglesia necesita aprender estos temas de doctrina. Amén. Entonces, voy a pedirle que usted esté muy atento. Sé que aquí hay un auditorio mixto, hay un auditorio que no ha escuchado parte de estas semanas de trabajo y otro que ya viene conmigo desde hace mucho tiempo recibiendo esta palabra. Esto lo estamos haciendo desde el mes de diciembre. Amén. ¿Qué estamos hablando? Hemos estado hablando acerca de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es un conjunto de instrucciones. Voy a ponerlo en contexto para que usted sepa de qué se trata. La doctrina es un conjunto de instrucciones que se encuentran únicamente en las Sagradas Escrituras para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Ahora, las instrucciones se dan para que sean obedecidas. No es lo mismo una instrucción que un consejo. Cuando nosotros nos dan un consejo, eso ya lo hemos dicho en muchos tiempo anterior, cuando nosotros nos dan un consejo, tenemos la oportunidad de decidir si tomarlo o no, ¿verdad? Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos han aconsejado y nosotros hemos decidido si poner en práctica o no este consejo. Pero cuando se habla de doctrina, no se habla de consejo. Quiere decir que Dios no nos ha dejado la Biblia como un libro de consejos, sino como un libro de instrucciones. Y recuerde que las instrucciones son para ponerse en práctica. Todos los objetos que compramos, o al menos la mayoría de ellos, vienen con un manual de instrucciones. Aunque nosotros no lo leamos, allí viene el manual de instrucciones. Lo ha visto, ¿verdad? En el empaque, en la cajita donde viene. La instrucción te dice por qué es necesario, para qué y cómo se hace. No viene un consejo dentro de la cajita con el artículo, sino un manual de instrucciones. Esto es la Biblia, un manual de instrucciones. ¿Y un manual de instrucciones para qué? Para que usted y yo sepamos cómo llevar una vida en esta tierra santa y agradable ante los ojos de Dios. Hermana, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero honrar a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Pues lea la Biblia, porque la Biblia es el manual de instrucciones que le enseña a usted y me enseña a mí cómo llevar esa vida santa delante de Dios, que nos enseña cómo agradar a Dios, que nos enseña qué es lo que Dios está demandando, qué es lo que Dios está pidiendo, que enseña cómo poder conocer a Dios. Ahora, yo les decía hace un tiempo ya, hace unos meses, desde que venimos hablando de esto, que la doctrina está establecida en las Sagradas Escrituras para 4 propósitos fundamentales. El primer propósito es conocer a Dios, dígalo conmigo, conocer a Dios y nacer de nuevo. Ese es el primer propósito. Yo necesito nacer de nuevo, es decir, nacimos la primera vez de voluntad de papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá nos trajeron a este mundo, pero ahora es necesario que nosotros nazcamos en el Espíritu y que a través de ese nacimiento en el Espíritu Dios pueda ir haciendo un trabajo en nosotros. Venimos como esos bebés espirituales y a través de esa leche espiritual que es la Sagrada Escritura podamos ir creciendo, madurar y poder dar frutos para Dios. Entonces, lo primero que la doctrina busca es que usted entienda la palabra, que usted nazca de nuevo y que pueda conocer a Dios. Dios quiere dejarse conocer.
Dios quiere que usted le conozca. ¿Y qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es saber quién es Él, cómo es Él y cuál es su voluntad. Hay muchos que pasan muchísimos años dentro de la congregación y todavía siguen orando, Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Pues su voluntad está establecida en las Sagradas Escrituras y en la medida que nosotros vamos profundizando en ese conocimiento, podemos ir sabiendo quién es, cómo es y cuál es su voluntad. El segundo propósito de la doctrina es que nosotros aprendamos a llevar una vida santa. Entonces, el primero es nacer de nuevo y conocer a Dios. Y el segundo es aprender a vivir una vida santa. Sí que nos cuesta vivir en santidad, ¿verdad? Porque nuestra mente es veloz para irse para donde no debe irse. Porque nuestro cuerpo, el apóstol Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo, porque el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo que yo no debo hacer. ¿Y cuántas veces sabemos que algo está mal y lo hacemos, verdad? Y sabemos que a Dios no le agrada, pero lo volvemos a hacer y volvemos a caer una y otra vez. Las Sagradas Escrituras están allí para enseñarnos a llevar una vida santa para Dios. ¿Por qué yo necesito una vida santa? Porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Yo quiero ver a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Entonces, como queremos ver a Dios, necesitamos aprender. Diga conmigo, aprender. Llevar una vida santa también se aprende. Se aprende por medio del Espíritu Santo y por la práctica de lo que a Él le agrada. También la doctrina es necesaria para que nosotros no solo llevemos una vida santa y no solo conozcamos a Dios, sino que también podamos servir a Dios. Es decir, poner a disposición nuestros dones y nuestros talentos. Cada uno de nosotros tiene algo para servir al Señor. Aunque usted no lo conozca hoy, aunque usted hoy no sepa qué hay de valioso en sus manos, usted tiene algo que Dios le ha entregado con lo cual usted le puede servir a Él. Los árboles nacen, crecen y después dan frutos, ¿verdad? Así que Dios está esperando que usted también dé frutos. Pero antes de dar fruto, primero hay que crecer. Amén, iglesia. Hay que crecer. Los arbolitos no nacen hoy y ya mañana están dando frutos, sino que tienen un proceso de crecimiento. Para esto es la doctrina. Así que me he tomado la tarea de ir desde el principio, poco a poco, para que entendamos qué es el nacimiento. Ya hablamos del nuevo nacimiento. Para que entendamos qué es conocer a Dios, cómo podemos conocer a Dios. Y llevamos varios sermones hablando del cómo podemos conocer a Dios. No me puedo devolver en todos porque no alcanzaría el tiempo y usted también se fatigaría. Pero hoy, ya después de decir cómo conocer a Dios, vamos a hablar realmente de quién es Dios. ¿Cuántos quieren saber quién es Dios? Yo soy maestra. Entonces, como maestra, me gusta usar ejemplos porque voy a entrar en un tema que es bastante difícil. Y le voy a decir por qué es difícil. Porque del ser que nosotros vamos a hablar es de un ser que es infinito. Y no se puede contener un ser infinito dentro de una vasija pequeña. Imagínese usted el inmenso océano. No se puede contener el inmenso océano dentro de una vasija, ¿verdad? Dentro de un cántaro, ¿cierto? Imagínese usted metiendo un río dentro de un cántaro o un océano dentro de un cántaro. Nosotros somos el cántaro, nosotros somos la vasija y Dios es ese inmenso mar. Por mucho que intentemos conocer muchísimo de Dios, habrán otras cosas que no podremos entender porque Él es el infinito Dios. Amén. Ahorita lo cantábamos. Él es el infinito Dios. Pero la Biblia sí nos muestra muchas maneras y muchas cosas acerca de lo que Él es. Y quiero que a través de las Sagradas Escrituras vayamos mirando un poquito acerca de lo que Él es. Pero primero quiero que vayamos a el libro de Samuel, su segundo libro de Samuel. Vamos a leer versículo 22, solo el verso 22.
Y quiero que lo leamos no para explicarlo en el momento, sino que lo leamos para que usted vea que este interrogante de quién es Dios no nace en mí, sino que han habido otras personas que se han preguntado esto. ¿Quién es Dios? Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Vaya al Antiguo Testamento si tiene una Biblia ahí en sus manos. Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 32, y solo el verso 32 vamos a leer, y quiero que la iglesia lo lea conmigo en voz alta. Me avisa con un amén para que iniciemos la lectura. Dice el Señor en su palabra, o dice la palabra del Señor, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Léalo nuevamente. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Sabe, muchas personas se han preguntado quién es Dios y de pronto no han tenido una respuesta adecuada para esto. Y yo espero poder darle una respuesta. He orado mucho al Señor por este mensaje porque no es fácil de entender, pero trataré de ser lo más clara para que usted pueda ir comprendiendo. Yo quiero antes de iniciar en esta parte de quién es Dios, yo quiero escuchar a dos personas del público, dos personas de acá, que me digan quién es Dios según lo que han aprendido. Me gustaría escuchar a alguien por aquí y a alguien por acá o por acá. ¿Quién es Dios? ¿Lo hacemos democráticamente o dedocráticamente? ¿Ah? ¿Quién me puede decir quién es Dios? Dios es el creador, Dios es eterno y soberano, Dios es el poderoso, dice la hermana Niana. ¿Y de este lado quién me dice quién es Dios? ¿O de este lado? ¿Quién es Dios? Muchísimas cosas que decir de Dios, ¿verdad? Infinito, omnipotente, sabio, pero una palabra que usó es profundo. Alguien tan profundo y tan difícil de definir. Aun cuando nos preguntan a nosotros o cuando entra la persona en ese razonamiento filosófico, ¿quién soy yo? Entra en angustia para responder quién soy yo. Y si nosotros que somos seres finitos con mentes finitas nos cuesta, ahora cuánto más hablar de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Y con este ejemplo quiero ir aclarando algunos aspectos. Les voy a poner un ejemplo como esto. Una vez conocí a Albertita, conocí a Anthony y a Paco. Les he dado 3 nombres. Con decirles sus nombres, ¿ustedes ya saben quién es Albertita, quién es Anthony y quién es Paco? No, no, ¿verdad? La iglesia muchas veces adora al Dios, como ya se los he dicho anteriormente, al Dios de referencia. Nos han dicho muchos nombres de Dios y hemos estado por mucho tiempo adorando el nombre de aquel Dios. Hemos dicho en nuestras canciones, lo hemos predicado y lo hemos hablado en nuestras conversaciones aún con nuestra familia, con nuestros amigos, y hemos dicho, Dios es Yahweh, es Elohim, es Rafa, es Jireh. Y lo cantamos, ¿verdad? Yahweh, Rafa. Así que dice, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Pero conocemos a Dios por sus nombres y podemos saber qué significa cada uno de estos nombres. Yahweh, Rafa, el Dios que sana, Elohim,
Shaddai, el Dios que provee, ¿verdad? Jireh, el Dios que provee, Adonai, el Señor. Muchas de estas cosas conocemos. Yo les he dado 3 nombres, Albertita, les he dicho Paco y les he dicho Anthony. Pero decir los nombres significa que sepamos quién es Albertita, quién es Paco y quién es Anthony. ¿Ah? No. Decir Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, Jireh, significa que conozcamos quién es Dios. Significa que conozcamos quién es Dios. Quiero escuchar a la iglesia, esto es una escuela. ¿Ah? No, tan solo hemos escuchado nombres, pero no hemos conocido realmente quién es. Ahora, les voy a dar una descripción de estos 3 personajes. Albertita es hermosa. Albertita es radiante. Desde la mañana, todo el que la ve queda encantado con ella, queda enamorado con ella, porque desde la mañana su belleza es espléndida. Anthony es juguetón. Anthony le encanta pasar tiempo conmigo. Anthony me acompaña a donde quiera que yo voy. Y Paco es más tímido, más reservado, más alejado. Les he dado ahora una descripción de Anthony, de Paco y de Albertita. Con esta descripción, ¿saben ustedes quién es Anthony, quién es Paco y quién es Albertita? Pueden haber 2 tímidos, 2 callados, 3 radiantes, 3 hermosas, 4 espléndidas, ¿verdad? Entonces se necesita más descripción, dice la hermana. Significa que aun cuando a mí me describen a Dios, significa que yo conozca a Dios. Entonces cantamos, eres todo poderoso, eres increíble. ¿Conozco yo a Dios porque canto que Él es el todopoderoso y el increíble? ¿Qué dice usted, iglesia? ¿Qué dice usted, iglesia? ¿Los he puesto a dudar? ¿Se fue la iglesia o está aquí? Usted ha dicho la razón. Todo se basa en la experiencia y es lo que hemos venido hablando desde diciembre hasta acá, ¿verdad? Y es que hay formas de conocer a Dios. Mucho pueblo de Dios conoce a Dios por referencias, mas no por experiencia. Conoce a Dios porque se le ha referido, se le ha dado una descripción y se le ha dado nombres de Dios. Pero conocer el nombre y conocer algunas descripciones de Dios no significa que sepamos realmente quién es Él. Allí a ese punto quiero llegar. Se necesita la experiencia, la intimidad con Dios para yo saber quién es Él. Sin embargo, aún por referencia, podemos seguir indagando y profundizando quién es Él. Ahora, les digo esto. Albertita, ¿quieren saber quién es Albertita, Anthony y Paco, verdad? Seguimos en el ejemplo. Albertita es una planta de flores. Es tan bonita que todo el que la ve desde la mañana, sus florecitas abiertas le llama la atención. Sus flores son hermosas y todo el que pasa frente a ella se tiene que detener a admirarla. ¿Se imaginaban ustedes que Albertita era una planta? ¿Ah? Nunca les pasó por la cabeza que Albertita fuera una planta. Anthony es un perrito. Es juguetón, es travieso, le gusta pasar tiempo conmigo y le gusta ir conmigo a donde quiera que voy. ¿Se imaginaban ustedes a Anthony un perrito? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Y quién es Paco? ¿Ah? Paco es el dueño de Albertita y de Anthony.
Pero ahora les pregunto, ¿Paco es un niño, es un adulto o es un jovencito? La hermana dice que debe ser un jovencito, pero realmente no sabemos si es un niño, si es un adulto o si es un jovencito. Pero es un ser humano. Es el dueño de Albertita y es el dueño del perrito que se llama Anthony. Conocer los nombres de Dios no significa que conozcamos quién es Dios. Y quiero que usted reflexione a través de este ejemplo. Yo les dije, voy a tratar de ser lo más sencilla y usar el lenguaje más sencillo para que podamos entender, amén, porque no es fácil hablar de quién es Dios. Que cantemos sus nombres, que digamos, Él es Jehová Jireh, no significa que yo conozco quién es Jehová Jireh, sino que he escuchado sus nombres, me han predicado de sus nombres, me han hablado de sus nombres y yo uso lo que tengo a la mano para hablar de Él. Así como nunca imaginamos que Albertita podía ser una planta y que Anthony podía ser un perrito, a veces adoramos al Dios de nuestra imaginación. Usted se imaginó 3 seres humanos, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios no permite que nosotros adoremos al Dios de nuestra imaginación. Él dice, no te harás imagen de lo que está arriba, ni de lo que está debajo, ni de lo que está en la tierra, porque Jehová Dios es uno solo y es a ese Dios al que nosotros debemos conocer. La Biblia también nos narra de un pasaje bíblico que el apóstol Pablo entró a un templo en Grecia, en Atenea, y entrando allí a ese templo encontró muchas esculturas y encontró el nombre de cada una de esas esculturas que se llamaban dioses o que les llamaban dioses. Pero había un altar que no tenía ninguna escultura y que tampoco tenía nombre, sino que decía adoración al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y hoy mucho pueblo de Dios adora al Dios que no conoce. Pero yo quiero decirte, Dios quiere que tú le conozcas. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Él lo ha dejado en la escritura. Él quiere que tú sepas quién es Él. No que adores al Dios de tu imaginación, sino que adores al Dios de las sagradas escrituras. Amén, iglesia. No que adores al Dios que tú te imaginas, así como me imaginé que Albertita era tal vez una muchacha bonita. No que adores al Dios que me imagino, sino al Dios de las sagradas escrituras. Es a Él a quien nosotros debemos rendir adoración. Y que cada día vayamos conociendo más y más de Él. Amén, iglesia. Bien. Entonces, así como Dios, así como Albertita, como Anthony y como Paco, tienen una naturaleza distinta. Uno es una planta, el otro es un animalito y el otro es un ser humano. Dios también tiene su propia naturaleza. Y Dios quiere que usted le conozca a Él en esencia y en su naturaleza. Seguramente no podremos saber todo de lo que Él es, porque nuestra mente es finita y Él es infinito. Pero de lo que hay en la Biblia, echamos mano para conocer y para entender quién es nuestro Dios. Así que vamos a la primera parte o al punto número 1 de esto. ¿Quién es Dios? En primer lugar, Dios no es una fuerza. Dios no es un mito. Dios no es un relato. Dios es un ser vivo. Diga conmigo, es un ser vivo. Vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Ahora sí vamos a la Biblia. Romanos, capítulo 14, versículo 11, dice la palabra del Señor así. Porque escrito está, y yo quiero que usted me vaya siguiendo en la lectura. Me gusta que usted lea en su Biblia para que se convenza por sí mismo y no por lo que yo le dije.
Porque escrito está, Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué dice la palabra? Escrito está que vivo yo. ¿Y quién está hablando allí? El Señor, ¿verdad? El Señor Dios. Ahora, ¿es esta la única referencia que dice que Dios es un ser vivo? No. La Biblia a lo largo de todos los libros nos habla acerca de ese Dios vivo. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 57. Evangelio según San Juan, capítulo 6, ya casi terminando el capítulo, en su versículo 57 dice, como me envió ¿el Padre qué? Viviente, amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo, dice también el Señor Jesús, por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Es nuestro Dios un ser viviente? Es nuestro Dios un ser viviente. Usted no adora a un muñeco de palo, ni de cartón, ni de yeso. Usted adora a un Dios que es vivo. Amén. Si nos vamos al Antiguo Testamento, aún el Antiguo Testamento nos testifica que nuestro Dios es un ser vivo. La Biblia nos dice en el libro del profeta Jeremías, vaya allí al profeta Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios que vivo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Albertita, Anthony y Paco son seres vivos de diferente naturaleza. Nuestro Dios es un ser vivo de una naturaleza que es muy diferente a cualquier naturaleza que hay dentro de este mundo. La ciencia nos dice que existen 5 reinos. Ahora hablemos de ciencia. La ciencia dice que existen 5 reinos de seres vivos. El reino vegetal, el reino animal. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Nunca lo vio en clases en la escuelita en primaria? El reino vegetal, el reino animal, el reino protista, el reino monera, pero el mineral no es de ser vivos. El reino protista, el reino monera y el reino de los hongos. Eso es lo que se enseña ahora. Cuando yo estaba en mi primaria, bueno, cuando el hermano Félix, no me voy a poner yo porque después me dicen vieja, pero cuando el hermano Félix, que está más viejito que yo, iba a la escuela, le decían reino animal, reino vegetal y reino mineral. 3 reinos, ¿verdad? Pero ahora a los niños, si usted se sienta con sus niños a verle los cuadernos, dice que son 5 reinos. Y dice que es el reino animal, el de los seres vivos, el reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino de los hongos. El reino protista es el de las amebas y las algas y todo eso. Y el reino monera, bueno, no sé si los estoy confundiendo, el de las bacterias. Toca volver a la primaria para que nos enseñen eso, hermano, porque ya se nos olvidó, ¿verdad? Pero nuestro Dios no pertenece a ninguno de estos reinos que nosotros conocemos. Él es un ser vivo, pero no se puede clasificar dentro de ninguna de las naturalezas que nosotros conocemos y entendemos. Él es un ser vivo y su palabra a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está mostrando que nuestro Dios, ¿quién es Dios en su naturaleza? No es una fuerza. Hay algunas creencias, hay algunas, bueno, algunos dirían religiones,
hay algunas doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Yo quiero decirte, mi amado hermano, Él no es una fuerza. Él es un ser vivo. Él no es un cuento de hadas. Él no es una historia que contaron los abuelos. Él es un ser que vive y que vive eternamente. Amén. Que vive y que jamás morirá. Que vive desde los siglos hasta los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Que vive y que jamás morirá. Porque en Él están escondidas todas las cosas y Él está fuera del tiempo. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Es un ser que vive. Es un Dios viviente. Su palabra nos los dice. Y allí en el último texto, el versículo 10 del capítulo 10 de Jeremías dice: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Puede usted adorar en este momento al Dios vivo? ¿Cómo se adora al Dios vivo? A veces vivimos nuestra vida de cristianos como si tuviéramos a un Dios muerto, a un Dios ciego, a un Dios sordo. Pero nuestro Dios vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que existe dejará de ser, pero nuestro Dios jamás dejará de ser porque Él es eterno. Vive para siempre. Amén. Ahora, también podemos decir de nuestro Dios que Él es una persona y esa persona es plural. Como Él no es, según nuestra naturaleza, Él no pertenece ni al reino de los hongos, ni al reino de las móneras, ni al reino de los protistas, ni al reino animal, ni al reino vegetal. Todas las cualidades que pertenecen a Dios son cualidades extraordinarias. ¿Sabe usted qué significa extraordinario? Significa que es fuera de ¿qué? De lo ordinario, fuera de lo común. Y cuando nosotros decimos que nuestro Dios es una persona y que es una persona plural, usted dice, no, hermana, tiene que ser singular. Ahora vamos a las ciencias de castellano. ¿Qué es plural y qué es singular? ¿Qué es plural? Varios. Aquí tenemos a la maestra que nos está recordando las clases de primaria. Plural es varios, ¿verdad? ¿Y singular es qué? Y cuando decimos una persona, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De plural o de singular? ¿Se perdió usted o está ya todavía en la clase? Estamos en la clase, ¿verdad? No nos hemos perdido. Pero como Él no es de nuestra naturaleza, sino que Él tiene una naturaleza extraordinaria, fuera de lo común y de lo ordinario, Él es una persona, pero es una persona plural. Diga conmigo, es una persona, pero es una persona plural. Ahora, vamos a definir qué es una persona. ¿Por qué un perro no es una persona? ¿Por qué? Porque el perro actúa como perro y la persona actúa como persona. ¿Ah? Si usted se va al diccionario, el concepto más básico de persona es individuo que pertenece a la raza humana y vive en sociedad. Si usted busca un diccionario ahorita mismo, eso es lo que va a encontrar. Concepto de persona, individuo que pertenece a la raza humana y que vive en sociedad. Y si yo pertenezco a la raza humana y no vivo en sociedad, sino que vivo en una montaña, ¿dejo de ser persona? ¿Ah? Entonces como que no encaja mucho ese concepto, ¿verdad? Y que convive en sociedad, dice el concepto. Hay algo más que define el hecho de que usted es una persona.
y que un perrito no puede ser una persona. Entonces nos vamos ya al concepto no sociológico, sino al concepto filosófico. Y hermana, ¿y usted por qué está metiendo tanta ciencia y tanta escuelita aquí si yo todas esas clases las reprobé? Hermano, porque es que para poder entender tenemos que usar lo que nosotros comprendemos. Si Dios nos hablara en su lenguaje, que es un lenguaje tan alto y tan profundo, no pudiéramos entender. Pero Él rebaja su lenguaje de tal manera que nosotros podamos entender. Cuando Él vino a esta tierra, cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio en esta tierra, todo lo enseñaba a través de parábolas, para que a través de lo que conocemos pudiéramos entender, ¿verdad? Entonces decía, el reino de los cielos es como una gran red, porque le estaba hablando a pescadores que tomó muchos peces en la red y etcétera, etcétera, etcétera. Estamos usando lo que conocemos para poder comprender. Él es una persona, pero es una persona no singular, sino una persona plural. ¿Qué hace que una persona sea una persona? Según el concepto filosófico, una persona, yo tengo aquí escrito el concepto de persona, pero se lo voy a parafrasear. Para que una persona sea persona, se necesita que este ser reflexione, razone, se considere a sí mismo, es decir, se mire y diga, yo soy fulano de tal. ¿Usted ha visto alguna vez a Anthony, el perrito, diciéndose, yo soy Anthony, el perro de Paco? Reflexione, actúe no por instinto, sino que tenga la capacidad de mirarse a sí mismo, de planear a futuro y aún en el futuro tener la capacidad de recordar el pasado, de hablar del presente y de seguir hablando a futuro. Esto es una persona. ¿Lo entendió o lo repito? Para que una persona sea persona o para que un ser sea persona, se requiere que este ser tenga razonamiento. Es un ser que piensa, que reflexiona. No es suficiente con que hable. Hay personas que no hablan, pero hay animales que sí hablan, ¿verdad? El loro repite porque es un animal parlante, pero aunque habla, ¿es una persona? No es una persona. Porque el loro no reflexiona ni hace planes a futuro. ¿Usted hace planes a futuros? ¿Y en el futuro usted tiene la capacidad de recordar su pasado? ¿Y de hablar de su pasado y contar sus historias? Y puede seguir planeando a futuro y puede seguir actuando en el presente y mirarse a sí mismo en el presente y decir, yo soy fulano de tal, el hijo de fulano de tal o la hija de fulano de tal que hace esto, esto y esto. Eso es una persona. Ahora, ¿Dios es una persona? Le pregunto, ¿Dios es inteligente? ¿Razona? ¿Sí o no, iglesia? ¿Hace planes a futuro? ¿Sí o no? Ahorita lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. ¿Tiene sentimientos? ¿Los manifiesta? ¿Se reconoce a sí mismo? Él dice, yo soy el que soy. Entonces, aunque según el concepto básico del diccionario, Dios no encajaría en el concepto de persona, las Sagradas Escrituras nos dicen que Él es una persona, porque Él reflexiona, piensa, razona. Él no es una fuerza. Él no es un muñequito que nos colgamos como un amuleto. Él es una persona. Y su palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto?
Veamos, ama a Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo creo que no hay necesidad de buscarlo en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Dígalo en voz alta, por favor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, o amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tiene sentimientos nuestro Dios? ¿Ama a Dios? Ama a nuestro Dios. Ahora, ¿nuestro Dios piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Sí piensa o no piensa? ¿Qué dice? Sí, mi hermana. Él no es un ser humano porque no es según nuestra naturaleza. Es una persona, pero no la podemos clasificar dentro de los grupos que conocemos porque Él es extraordinario. Por eso comencé con el ejemplo de Albertita, Anthony y Paco, para que usted pueda comprender. Aunque, claro que sí. Cuando la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nos habla de cualidades morales y cualidades espirituales, más no de cualidades físicas. Más adelante vamos a seguir hablando un poquito más de quién es Dios. Hoy no podemos abordar todo, pero no habla de cualidades físicas, sino de cualidades morales. Nuestro Dios es un ser moral. Es un ser moral y es un ser espiritual. Y nosotros tenemos esas cualidades. Él es pensante, yo soy pensante. Él razona, yo razono. Del resto de lo que Él creó, ningún ser es pensante, ni razona, ni tiene las capacidades que nosotros tenemos. Nosotros las hemos heredado de Él. Amén. Isaías capítulo 55, verso 8. Y Salmos 139, 17. ¿Quién está hablando allí? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Quién está hablando? Entonces, ¿piensa o no piensa Dios? Él mismo está diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Salmo 139, versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Piensa nuestro Dios? ¿Y quiénes piensan? ¿Los animales o los seres o las personas, digamos, personas? Los animalitos actúan por instintos, ¿verdad? No por razonamiento. Que a veces nos parecen tan inteligentes y tienen cualidades tan parecidas a nosotros que nosotros decimos, ¿qué estará pensando el perro? ¿Qué estará pensando el gato? Realmente no sé si el gato piensa o no piensa. O qué le pasará por su cabecita, no sé. Porque yo no estudio gatos ni perros. El hermano dice, si el chivo razonara, no se dejara llevar al mercado, al matadero. Entonces, nuestro Dios manifiesta sentimientos, ama. Nuestro Dios piensa, lo dice las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios perdona. Vamos también a la palabra en el libro de Números, allá comenzando la Biblia, el cuarto libro, capítulo 14, versículo 20 de este libro. Capítulo 14, verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Puede leerlo usted también para convencerse. Entonces, ¿quién habló allí? ¿Quién dice la Biblia? Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado.
las personas tienen la capacidad de perdonar. ¿Qué es perdonar? Pasar por alto las faltas, ¿verdad? No tomarlas más en cuenta y decir, ya, borrón y cuenta nueva, comencemos de cero. Dios perdona, Dios ama, Dios piensa, Dios planea. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice su palabra. Esto es doctrina, iglesia, y la doctrina requiere la Biblia en su mano, porque es la Biblia el libro de instrucciones. Amén. Entonces, Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre. ¿Quién está hablando allí? ¿El apóstol Juan? Jesús, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Está hablando en tiempo presente, pasado o futuro? ¿Está haciendo un plan a qué? A futuro. ¿Y quiénes hacen planes a futuros? Las personas hacemos planes a futuros. Usted tiene planes a futuros. Las personas pensamos, meditamos y hacemos planes a futuro. Hay quienes están planeando ganarse el baloto. Solo que eso no funciona así. Hay quienes están planeando casarse este año o el próximo año. Hay quienes están planeando tener 3 hijos, 5 hijos, 8 hijos. Hay quienes están planeando. Todos nosotros hacemos planes porque somos ¿qué? Personas. Entonces, nuestro Dios es un ser que vive. ¿Vive o no vive, iglesia? Vive y vive para siempre. Pero Él no solo vive, sino que también es una persona que se contrita. Es una persona que ama, es una persona que perdona, es una persona que tiene planes contigo. Solo que no es una persona que se parezca a ninguna de las personas que tú conoces en este mundo. Es una persona extraordinaria. Diga conmigo, yo soy hijo de una persona extraordinaria. Dígalo con fe, yo soy hijo de una persona extraordinaria. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Yo soy amigo de una persona extraordinaria. Yo tengo un Dios que es extraordinario. Está fuera de lo común. No se parece a nada de lo que nosotros vemos o entendemos. Y por eso su palabra dice, no le des adoración a lo que está arriba en la tierra, ni a lo que está debajo, ni a lo que está, no lo compares con nada, porque Él no se parece a nada de lo que usted conoce. Por eso se ofendió mucho el Señor cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, y se postró ante aquel becerro de oro. ¿Entiende usted, iglesia? Porque Él no se parece a un becerro, Él no se parece a un caballo, ni se parece al muñequito que ponen en la pared. No se parece a ese muñequito que ponen en el crucifijo. No se parece. Ese no es Dios. Nuestro Dios es una persona infinita, eterna, invisible, pero una persona extraordinaria. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y como es una persona extraordinaria, entonces entramos ahora en el tema de la pluralidad. Como no se parece a las personas que yo conozco, Él es la única persona que es plural. Es uno, pero es plural.
Génesis capítulo 1, versículo 1. Léalo usted. Ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando usted busca esta palabra Dios, desde el primer versículo de la Biblia, mire lo que dice. Desde el primer versículo de la Biblia, cuando usted busca este primer versículo, Dios en hebreo no está escrito de otra manera, sino Elohim. Diga conmigo Elohim. Elohim significa Dios, pero Elohim es la forma plural de llamar a Dios. Los hebreos tienen formas de llamar en una persona, en dos personas y en tres personas. Cuando se habla de Dios, mi Dios, tu Dios, se usa la palabra Elohim porque es la única manera de decir que Él es plural, es la forma plural de llamar a Dios. Y yo le dije que no era fácil el tema de entender. Cuando se trata de mí, yo soy una sola persona, singular. Pero cuando se habla de Dios, el Dios que creó las cosas, no se le puede decir como una sola persona, sino que Él es el Dios que es único, pero que vive eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ahora sí me va entendiendo? Cuando los hebreos hablan del nombre de otros dioses, dioses paganos, usan la palabra Eloah, que es singular, que significa uno. La Biblia nos da nombres de muchos dioses paganos. Baal, por ejemplo. ¿Cuántos han escuchado ese nombre Baal? ¿Cierto? Baal. Y cuando se referían a estos dioses paganos, le llamaban Eloah. Eloah es la forma singular, es decir, uno solo. Baal, uno solo. Eloah. Pero cuando se habla de nuestro Dios, Jehová, no se emplea el término en la forma hebrea, es decir, los hebreos que recibieron las Sagradas Escrituras y que conocen las Sagradas Escrituras, no se emplea el término Eloah. Jamás usan el término Eloah para llamar a Jehová nuestro Dios. Solo se usa la forma Elohim, que habla de pluralidad. Hermana, no entiendo. Usted es un cántaro y él es un océano. No es fácil. Pero esto es lo que nos dice la Biblia. Vamos a algunos versículos para que vayamos despejando estas dudas. ¿Sabe que muy pocos maestros se atreven a hablar acerca de la Trinidad? Yo no sé si esto va a producir reacciones en las redes. Yo no sé si esto va a producir reacción en usted. Pero yo tengo que hablar las Sagradas Escrituras. Y la Biblia se habla completa. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire lo que dice Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Entonces, ¿quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Está hablando en plural o en singular? Plural. Hagamos a Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra, no, voy a hacer al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Lo dijo así? No, dijo hagamos. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. Hay doctrinas que dicen que Dios estaba hablando allí con los ángeles. ¿En qué parte de las Escrituras dice que usted tiene la imagen de los ángeles? Que usted fue hecho a imagen de los ángeles. En ninguna parte dice que usted fue hecho a imagen de los ángeles.
Los ángeles son criaturas de Dios. Yo no tengo la imagen de un ángel. Yo no tengo alitas, ni tengo ¿cómo es que se llama eso? ¿Aureola? ¿Ah? Bueno, aurora, aureola, o como se llame. Aunque los ángeles tampoco tienen esa descripción como los pintan, ¿verdad? Yo no tengo la imagen del ángel Gabriel, yo tengo la imagen del Dios vivo. Dios está hablando de forma plural consigo mismo. Hagamos en forma plural al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando allí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego encontramos también en el mismo libro de Génesis, en su capítulo 11. Vamos al capítulo 11. En el versículo 7, que se trata este capítulo sobre la Torre de Babel, y dice, Dios está hablando aquí, cuando vio el desorden de los hijos de los hombres haciendo una torre tan grande que querían llegar al cielo, dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda y hable, ¿y qué? Él habla de su compañero. Así es, amén. Ahora pues descendamos. ¿Quiénes van a descender? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no convida a sus ángeles. Dios no le pasa carta de invitación a sus ángeles. Sus ángeles están donde Él está, porque ellos están para servir y ministrar a Dios. Pero Él no necesita pasarle carta de invitación. Él habla consigo mismo porque Él es Dios. Es un Dios plural. ¿Cuántos dioses son? Uno solo, diga conmigo, un solo Dios. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? Un solo Dios. Pero como Él es extraordinario, es decir, no se parece a nada de lo que conocemos, aunque es un solo Dios, es un Dios en tres personas, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo va comprendiendo, iglesia? Luego nos dice Isaías, vamos desde atrás hacia adelante. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Hemos usado solo textos del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, capítulo 6, nos habla acerca de aquel encuentro que tuvo con el Señor cuando tuvo aquella gran visión. Y mire lo que dice el Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Dios habla de sí mismo, habla en forma ¿qué? Plural. Usted no puede decir nosotros, porque usted es singular, porque usted no es extraordinario. Yo no soy extraordinaria. Para los que se sienten muy extraordinarios, hermanos, nosotros no somos extraordinarios. El único extraordinario es nuestro Dios. Amén. Somos seres que clasificamos y que encajamos en un grupo común, pero que nos hace valioso la presencia de Dios en nuestra vida. Usted es valioso, aunque no es extraordinario, es valioso porque tiene la presencia de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos son valiosos? La hermana Dailis es valiosa y yo también soy valiosa. ¿Usted es valioso? Dígame, créalo, iglesia. Y por último, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora sí, Nuevo Testamento. Como la revelación se fue dando de forma progresiva, aquellas personas antes de Jesús hablaban de esta Trinidad de una forma así.
usaban el término nosotros, decía, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién hablará por nosotros? Pero luego Jesús, mire cómo presenta en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, leamos el verso 19 que es el penúltimo, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Y Jesús es? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Es el Padre más Dios que el Hijo? No. ¿Es el Hijo más Dios que el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo más Dios que el Hijo y que el Padre? Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son personas, pero ellos tres conforman un solo Dios. ¿Cuántos dioses tiene usted, iglesia? Un solo Dios. Nosotros no adoramos a un Dios de tres cabezas, ni adoramos a tres dioses. Adoramos al único y sabio Dios, que es una persona extraordinaria y que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es mi Dios. ¿Quién es Dios? Dios, concluyendo lo que hemos visto hoy. Hoy he hablado lentico para que usted pueda ir asimilando. ¿Quién es Dios? Dios es una persona porque piensa, perdona, ama, planea futuro, se considera a sí mismo. Es una persona porque razona, ¿verdad? Pero es una persona extraordinaria que no se puede clasificar dentro de ninguno de los seres que conocemos. Y es una persona viva, es un ser que vive y vive como eternamente. Él no cumple años. Él no cumple años. Él es eterno y lo seguirá siendo. Amén. Es eterno, es infinito, hemos dicho hoy, es infinito, que no se puede contener. Nosotros como seres humanos somos incapaces de contener todo el conocimiento de Dios en nuestra mente porque nosotros somos criaturas finitas, pero Él es un Dios infinito y no se puede meter dentro de un cántaro un gran océano. Amén. Entonces, en la próxima ocasión que nos encontremos, vamos a seguir hablando de quién es Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Un gran escritor bíblico dijo que cuanto más conocemos a Dios, más alta será nuestra adoración. Más pura será nuestra adoración. Mejor adoraremos. Y usted ya no va a venir aquí con pereza de aplaudir y con pereza de cantar y con pereza porque usted está conociendo a Dios. Y usted sabe que usted no adora a un Dios muerto, ni a una fuerza, ni a un cuento de hadas. Él no es un cuento de hadas. Él es la realidad espiritual. Amén. Y la realidad por medio del cual nosotros seremos salvos. Somos salvos en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies. Yo creo que por hoy ya hemos visto bastante. Y como es un poquito difícil de asimilar, no quiero seguir metiendo más y más textos en su cabeza para que no haya confusión. Si usted tiene alguna duda, pregunte. Dios quiere que usted le conozca. Amén. Estamos hablando de doctrina porque Dios quiere que usted le conozca. Yo quiero conocer a Dios. Si usted quiere conocer a Dios, no se quede en casa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, porque aunque nuestra mente a veces no logra captar todo lo que tú nos quieres hablar, y aunque no podemos relacionarte a ti, Señor, con todo lo que nosotros conocemos, sabemos algo y es que tú eres real.
Lo creemos en nuestro corazón, creemos que eres real y que eres extraordinario, Dios. Que eres el Dios que nos dio la vida y el Dios que nos sostiene, que eres el Dios maravilloso. Nuestra mente no puede comprender todo, Señor, pero aun cuando no podamos entender todo, Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, por esos pensamientos tan altos que tú has tenido para con nosotros, porque por tus pensamientos y por tus planes conmigo es que yo estoy en este lugar. Vamos, levante sus manos al cielo y dígale: Dios, gracias. Gracias porque me has amado, porque me has perdonado, porque has hecho planes para conmigo, Señor, para que donde tú estés también esté contigo. Gracias porque me has hecho conocer de tu reino y porque ahora me estás enseñando quién eres tú. Yo quiero conocerte, oh Dios. Vamos, dígale: quiero conocerte. Quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte más. Vamos, dígale: quiero conocerte más. Porque no quiero adorar al Dios desconocido ni al Dios de referencias, sino que quiero tener mis propias experiencias contigo, Dios. Quiero conocerte, quiero agradarte, quiero honrarte. Gracias te doy, oh Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este tiempo en nuestra vida. Gracias por lo que estás trabajando en mi vida. Gracias por el conocimiento que estás trayendo a mi vida. Gracias porque ahora entiendo, Dios, que tú no eres cualquier ser, Señor. Que tú no eres cualquier persona, oh Dios. Que tú eres la persona más importante que yo tengo en mi vida. Tú eres el mejor amigo que yo tengo. Tú eres el mejor Padre que yo tengo, Señor. Gracias te doy. Gracias, Dios de la gloria. Te amamos. Señor, vamos a salir de este lugar, pero creemos que tú vas con nosotros y ponemos desde ya toda esta semana. Encomienda al Señor su semana. Dígale: Señor, guarda mi vida durante esta semana. Guarda mi familia, guarda mi casa, oh Dios, durante esta semana. Oh Dios, todo lo pongo en tus manos, todas mis actividades, mi trabajo, mis estudios, todo lo que yo hago, Señor, lo encomiendo a ti para que tú me guíes, para que tú me lleves en tus brazos, Señor, y me enseñes, oh Dios, a vivir toda esta semana en el lugar secreto, en el lugar escondido, en el lugar de intimidad. Gracias, oh Dios, por tu misericordia y por todo lo que harás. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Gracias por venir. Si usted nota, la pastora no...